Excesiva fuerza aplicada durante la fase de calentamiento. Una vez se ha logrado introducir los elementos a unir dentro de los sockets de calentamiento, se deben mantener en esta posición durante el tiempo estipulado, aplicando una leve presión de sostenimiento. Reborde externo desplazado. Verificar la temperatura de la plancha de calentamiento periódicamente, al iniciar la jornada laboral y al finalizar la misma. Enfrentar los elementos a unir realizando una aproximación inicial antes de realizar la unión, aplicando una estocada recta y llana. Seguir los tiempos de calentamiento dados para cada referencia con ayuda de un cronómetro o reloj. No se recomienda la técnica del conteo, ya que puede estar dando más o menos tiempo de calentamiento, afectando con ello el resultado definitivo de la unión. Excesiva penetración. Usar correctamente el anillo frío, ubicándolo a la distancia dada por el calibrador de profundidad, verificando su ajuste antes de iniciar la fase de calentamiento. Termofusión de silletas. Herramientas requeridas. Carro portasilletas con manómetro de indicación. Mordazas intercambiables para diferentes diámetros. Plancha de calentamiento. Accesorios para calentar superficies. Tela de algodón. Lija de tela tamaño del grano 50 o 60. Cronómetro. Indicador de temperatura calibrado. Manual de instalación. Guantes de protección para temperatura. Alcohol isopropílico. Procedimiento. Adecuar el carro portasilleta según el diámetro de la tubería y la silleta que se va a unir. Instalar la silleta y el tubo en el equipo silletero. Limpiar la superficie del tubo y la base de la silleta con la tela de algodón. No utilice tela de material sintético. Use alcohol o agua para realizar la limpieza. Lijar la superficie del tubo y la base del accesorio. Limpiar los residuos con la tela de algodón. Asegurar que la curvatura de la silleta es la adecuada para la curvatura del tubo y ajústela sobre este. Verificar que las curvaturas de las caras cóncavas y convexas correspondan con el tubo y la silleta, que no estén rayadas, y límpielas con la tela de algodón. Conecte la plancha de calentamiento y déjela estabilizar hasta alcanzar una temperatura de 260 grados centígrados, con rango mayor o menor de 6 grados, o su equivalente de 500 grados Fahrenheit, con rango mayor o menor de 10 grados Fahrenheit. Revise que la plancha de calentamiento se encuentre en el rango óptimo de termofusión, utilizando para ello el indicador de temperatura calibrado. Temperaturas demasiado altas presentan riesgos de degradación térmica del material y temperaturas demasiado bajas presentan problemas por falta de material fundido, ocasionando uniones en frío. Colocar la plancha de calentamiento entre la silleta y el tubo. Bajar la silleta y aplicar presión hasta alcanzar un valor en el manómetro de 60 psi con un rango mayor o menor de 6 psi o 4,14 bar con un rango mayor o menor de 0.41 bar. Mantener esta presión hasta alcanzar la formación de un pequeño reborde en la base de la silleta y el lomo del tubo, aproximadamente 1 milímetro. Cuando se tenga este reborde, bajar la presión a 0 psi o 0 bar. Después que el tiempo de calentamiento recomendado se ha alcanzado, desplace el carro portasilletas y retire la plancha de calentamiento sin golpear las superficies fundidas. Hacer una rápida inspección visual sobre las superficies fundidas para verificar que no existan puntos fríos o materiales sin fundir. Si el patrón de fundido es satisfactorio, unir las superficies rápidamente, desplazando la guía del carro portasilletas sin golpear las caras del material fundido. Aplicar la presión de unión hasta un valor en el manómetro del equipo de 30 psi con rango mayor o menor de 3 psi o 2.07 bar.
con un rango mayor o menor de 0.2 bar. Mantener esta presión durante 10 segundos. Dejar un tiempo de 10 minutos antes de desmontar el carro portasilletas. Dejar un tiempo adicional de 30 minutos previo a la corrección de la línea de servicio. Pruebas de presión o esfuerzos. No acelere el enfriamiento con agua, solventes ni corrientes de aire. Protéjala de los rayos solares, así como de la humedad o lluvia. Fallas comunes. Las fallas más comunes que se presentan son: mala alineación. Por mal funcionamiento o fijación del carro portasilleta, movimiento del tubo en el momento de la unión, desalineamiento transversal, debido a que el accesorio se encuentra girado con respecto al tubo, excesivo reborde, debido a demasiado tiempo de calentamiento en la tubería y la silleta, daño en la plancha de calentamiento, mal funcionamiento del manómetro del carro portasilletas, reborde pequeño. Por falta de calentamiento de la silleta y el tubo, mal funcionamiento de la plancha de calentamiento, tiempos cortos de calentamiento o mal funcionamiento del manómetro del carro portasilletas. Curvatura de la silleta no corresponde al diámetro de la tubería a unir por mala selección de la silleta. Contaminación en el área fundida. Por presencia de cuerpos extraños o suciedad como tierra, material degradado, grasa que se adhiere al tubo debido a la falta de limpieza antes de iniciar el procedimiento. Recomendaciones para la prevención de fallas. Desalineación. Verificar antes de iniciar la fase de calentamiento la posición de la base del accesorio, la silleta, con respecto al tubo, en su sentido longitudinal y transversal. Revisar el ajuste de las mordazas del carro portasilletas. Al realizar el acercamiento inicial de las superficies a unir, se debe aplicar una presión inicial de aproximadamente 20 psi o 30 psi para comprobar su ajuste y sujetar la caña definitivamente al carro portasilletas. Centrar la plancha de calentamiento en su parte convexa con respecto a la base del accesorio, colocándolas ligeramente en contacto, liberando posteriormente el carro portasilletas hasta hacer contacto con la superficie del tubo y aplicar seguidamente la presión de calentamiento, manteniéndola en esta posición hasta que cumpla el tiempo de calentamiento. Silleta fuera del área de calentamiento. Mantener lo más horizontal y fija la plancha de calentamiento durante la fase de calentamiento. Excesivo reborde. Verificar la temperatura de la plancha de calentamiento que se encuentre entre 260 grados centígrados con rango mayor o menor de 6 grados o su equivalente de 500 grados Fahrenheit con rango mayor o menor de 10 grados Fahrenheit. Verificar que el manómetro del equipo esté debidamente calibrado para garantizar la magnitud de la variable que está registrando. Realizar mantenimiento al equipo en lo que refiere al nivel de aceite que contiene el mecanismo para elevar la presión en el carro portasilletas para el desplazamiento vertical. Dar el tiempo de calentamiento recomendado para el procedimiento. Inicialmente, se debe formar un reborde parejo en todos los sectores, tanto en el accesorio como en el tubo, y a partir de estos se lleva el control del tiempo de calentamiento. Reborde pequeño. Ajustar la temperatura de la plancha de calentamiento, que se encuentre entre 260 grados centígrados, con rango mayor o menor de 6 grados, o su equivalente de 500 grados Fahrenheit, con rango mayor o menor de 10 grados Fahrenheit. Verificar el ajuste de la silleta en el carro portasilletas. Revisar el tiempo de calentamiento recomendado en la tabla número 3. Curvatura del accesorio inadecuada.
Verificar que la curvatura del accesorio corresponda debidamente con la referencia de tubería a termofundir, realizando un posicionamiento manual para su comprobación. La seguridad es muy importante. Por lo tanto, debemos tener en cuenta cualquier cosa inusual que se pueda presentar durante el alistamiento o procedimiento a realizar. Peligros de tipo eléctrico en la plancha de calentamiento. Controlar que las características eléctricas de la máquina correspondan a las de la fuente de alimentación. Efectuar la puesta a tierra de la máquina correctamente. No permitir que los cables entren en contacto con agentes químicos, agua o que sean sometidos a esfuerzos mecánicos o cortes. Peligros de tipo térmico o incendio en la plancha de calentamiento. Mover con cautela la plancha de calentamiento. Limpiar cuidadosamente la plancha de calentamiento. No tocar la costura de soldadura ni las zonas que la rodean antes de que se hayan enfriado completamente. Usar guantes de protección. No usar la máquina en atmósferas con riesgo de explosión. Mantenerla alejada de todo material que se pudiera deteriorar con el calor o combustión. Peligro de desplazamiento. Peligro de lesiones por malas posturas en el desplazamiento manual de los materiales o equipos a utilizar. Condiciones ambientales. El lugar donde se efectúe la soldadura tiene que ser lo más seco posible. En caso de lluvia, mucha humedad, viento, bajas temperaturas o excesivas radiaciones solares, se recomienda proteger la zona o área de trabajo. Las tuberías Extrucol son la mejor alternativa por su mayor durabilidad, resistencia mecánica, resistencia química, resistencia a la degradación ultravioleta, flexibilidad, compatibilidad y economía. Por eso somos líderes en la fabricación de tuberías y accesorios para la conducción de gas. Extrucol.